Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula y soy doctoranda en el programa de doctorado de Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y presento en este vídeo mi ponencia sobre el lobo solitario y el ciberterrorismo. Comienzo con la pregunta de cuál es el panorama. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos significaron un antes y un después en el sistema de seguridad mundial. Fue el comienzo del terrorismo yihadista en Occidente, en donde la Unión Europea ya no solamente se convierte en un escenario, sino que también es un objetivo directo de grandes atentados. Para los autores que ustedes pueden ver en sus pantallas, la evolución del terrorismo yihadista en el mundo se divide en tres periodos. El primero, el transcurrido hasta meses después del 11 de septiembre del 11S, cuando Al-Qaeda perdió el santuario afgano. El segundo va desde, comprende una década y va desde 2001 a 2011, fecha de la muerte del líder y fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Y el último periodo va desde 2012 hasta la actualidad, comprendiéndose en un marco de de la guerra de Siria. Este último periodo coincide además con la eclosión de terroristas yihadistas en las redes sociales y por tanto vemos que la llegada de Internet lo cambia todo. No solamente estamos hablando de una evolución, sino también de una revolución, donde el ciberterrorismo abarca varios ejes y entre ellos se puede mencionar la captación, la radicalización, el entrenamiento, la financiación y el acto terrorista a través de Internet. Dentro de este contexto, los lobos solitarios han supuesto una amenaza considerable para la seguridad, especialmente para la Unión Europea en las últimas décadas. Se trata de una amenaza que persiste en la sociedad y en la que los individuos, a través de una radicalización express y de medios low cost, acaban cometiendo atentados tras haber consumido el mensaje radical de las organizaciones terroristas y hacen lo propio compartiendo ideologías. Entonces, nos encontramos ante un contexto donde nos hacemos dos preguntas. ¿Cómo se podría definir al lobo solitario y qué lo diferencia de un atacante individual? Y esto da pie a el por qué es importante, por qué es relevante esta investigación. Aparte de lo que están viendo en sus pantallas, es importante porque se puede observar que medios digitales, medios de comunicación, en algunas ocasiones no distinguen de manera adecuada el lobo solitario, el atacante individual, y cometen ese tipo de fallos, ¿no? Entonces, considero que es de lo principal de por qué es importante. Fuera parte, todo lo relativo al terrorismo es relevante, ya que actualmente España se sitúa en el nivel 4 de 5 de alerta terrorista, según los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad. Y además, con los datos actualizados al 25 de enero de este mismo año, vemos que desde 2012, según un informe del Ministerio del Interior, se han contabilizado casi 500 detenciones en el marco de lucha contra el terrorismo yihadista, además de efectuarse 281 operaciones policiales. En el caso de Europa, pues ha habido casos de lobos solitarios, como por ejemplo, diría que el más conocido ha sido el de Charlie Hebdo, donde un grupo de lobos solitarios han cometido un atentado, pero también en el caso de España eh, tenemos el más reciente, el caso de Algeciras. Y al final vemos esa revolución de Internet, donde se trata de una amenaza que no entiende de fronteras, donde jóvenes nacidos en suelo europeo y por tanto ciudadanos europeos, que no pertenecen a ninguna organización terrorista, se autorradicalizan a través de ese Internet y tienen la capacidad suficiente como para cometer un acto terrorista. Y ante esta grave amenaza, la que tiene que hacer frente la Unión Europea, y es la amenaza de los lobos solitarios. Como decía, España se sitúa en el nivel 4 de 5 de alerta terrorista.
alerta antiterrorista, perdón. Y esta investigación la he dividido yo en varios bloques. En primer lugar, creo que es importante saber situar el terrorismo y la amenaza terrorista. Para ello he seleccionado, a ver, aquí que se vea bien la definición. He seleccionado la definición de la Kerr como qué es el terrorismo. Y muchos autores coinciden en cuestiones claves, como por ejemplo infundir el miedo, o por ejemplo conseguir ciertos objetivos, ¿no? Aquí en este terrorismo, el terrorismo yihadista, la radicalización es el arma más peligrosa y vemos que es la principal amenaza que encara las sociedades, pero no es la única, porque también tenemos otro tipo de amenazas como la delincuencia organizada, la corrupción, el tráfico de drogas, etcétera. Entonces el terrorismo aparece bajo ese paraguas de nuevas amenazas, pero hay que tener claro que no es la única. Y luego si nos vamos a Rapoport, para entender y situar el terrorismo de etiología yihadista, nos tenemos que situar en la cuarta ola. Estamos hablando de 1979, con la invasión soviética de Afganistán, el fenómeno de los foreign fighters. Comienza, como señala este autor, el terrorismo religioso, según como lo define el autor, donde ciudadanos de diferentes partes del mundo acuden a Afganistán contra el Estado soviético y cuando vuelven a sus países regresan con la escarpela de héroes que han vencido a la Unión Soviética y es entonces donde la radicalización muta a terrorismo. Dentro de esa cuarta ola, el autor destaca el gran peso de la religión y de la cultura frente a grupos nacionales en el terrorismo. Vale, y una vez ya he explicado el tema y haber situado en el contexto en el que nos situamos, porque es importante, porque es relevante, qué es el terrorismo, dónde empieza, eh, ahora nos preguntamos qué es el lobo solitario. Vale, eh, para definir un concepto y el perfil del lobo solitario, también nos tenemos que tener en cuenta el factor propaganda de las organizaciones terroristas y es que el lobo solitario, el término, es de gran importancia en el argot de las organizaciones terroristas y que lo utilizan mucho para el tema de la propaganda. De hecho, la revista Inspire se ha convertido en una herramienta potentísima en el tema de la propaganda y en 2013 Al Qaeda de la Península Arábiga, ACAP, terminado en P, publicó un documento bajo el nombre El libro de bolsillo del mujahidín solitario, donde quedaban recogidas algunas propuestas expuestas en la revista Inspire, como por ejemplo, cómo hacerse con un coche. Entonces vemos que el concepto del lobo solitario comprende los siguientes apartados que ustedes pueden ver en sus pantallas, de que es un terrorista que comparte la ideología con una organización, de que actúa con tácticas solitarias, actúa motu propio, utiliza unas armas de fuego o blancas porque son más asequibles y cuyo objetivo es promover el mensaje de esa organización donde se ha autorradicalizado y se ha autocaptado a través de ese consumo pasivo de contenido. Y aquí de nuevo entra el tema del ciberterrorismo de que hablaba con los diferentes ejes. Entonces, em, claro, Tobos aquí dice que tiene que cumplir con estos puntos específicos, pues que no pertenezca a ninguna jerarquía de ninguna organización, que comparta esa ideología, que opere individualmente con tu propio, ese proceso de autorradicalización, etcétera, etcétera. Y que, de hecho, planifica su propia agenda. El terrorista, el lobo solitario, va a decir qué objetivo va a elegir, cuándo va a atentar, cuándo se va a hacer con los materiales, sin ningún tipo de directriz, etcétera, porque no tiene ninguna jerarquía, no pertenece a ninguna jerarquía, no tiene un líder que le esté dando órdenes. La evolución del concepto del lobo solitario. A ver, en primer lugar, con el tema de las fábulas y los cuentos, vemos que en la historia, la fábula y los cuentos siempre se ha visto el lobo como un animal cruel y feroz ha sido comparado con el ser humano y esta comparación se debe a dos cosas según Ruiz 2017.
Primero, por la personalidad esquiva y segundo, por la forma de comportarse en determinados momentos. Pero sí, tenemos que irnos al origen del concepto lobo solitario. Jordan nos dice que tenemos que trasladarnos al siglo XIX y principios del siglo XX, que coincide con la primera ola de terrorismo de Rapoport, donde el autor distingue el terrorismo anarquista, donde se tenía una intencionalidad pública, una intencionalidad política, perdón, contra los jefes de gobierno porque pensaban que estos eran representando los males, ¿no? Y ahí se vieron momentos y acontecimientos históricos en la parte de Rusia y Europa del Este, como por ejemplo con el tema del zar. Y luego también en esa época, principio del siglo XX, 1909, se publica How to be a Detective, según Ruiz 2017. Esa obra se utiliza la metáfora de el lobo que se aleja o ha sido apartado de la manada y se ha convertido agresivo por el mero hecho de querer sobrevivir. Luego también en el siglo XX aparece el concepto de resistencia sin líder, que con la idea de ataque individual por cualquier persona sin ningún tipo de líder o apoyo. Primero fue acuñada por el coronel estadounidense como táctica, por un coronel estadounidense como táctica para luchar contra el comunismo y luego fue acuñada también por un miembro del Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos que ir al concepto de lobo solitario de etiología yihadista, nos tenemos que situar, según Ruiz 2017, y teniendo en cuenta el Observatorio de Ideología, en 2016, pero en especial en 2010, que es el momento en el que los atentados yihadistas cometidos empiezan a ser motu propio por agentes que se han autorradicalizado y que únicamente comparten con las organizaciones los ideales y las creencias. Entonces, según esta clasificación la hace Pantucci, dice hay cuatro perfiles, ¿no? Tenemos el loner, que es el pseudo yihadista con una aportación de Galvis y Jiménez, que dicen que es el pseudo yihadista, aquel terrorista que utiliza la religión como pretexto para cometer un atentado. El lone wolf, que es el lobo solitario que he explicado, el lone wolf pack, por ejemplo, el atentado de Charlie Hebdo, que sería un grupo de lobos solitarios, y el lone attacker sería el atacante individual convencional, pero que sí pertenece jerárquicamente a una organización terrorista a través de la cual se financia, a través de la cual se radicaliza, a través de la cual se capta, a través de la cual recibe una serie de órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación de Pantucci, con esos cuatro perfiles, ya he establecido esta tabla, diseñado esta tabla con una serie de variables, teniendo en cuenta con las diferentes definiciones del lobo solitario, las diferentes definiciones de ciberterrorismo y terrorismo que he ido encontrando. Y al final nos encontramos con que no solamente son dos perfiles que hay o que se debe diferenciar el atacante individual y el lobo solitario, sino que nos encontramos cuatro que hay que distinguir bien, ¿no? Y al final son perfiles que muchos de ellos tienen grandes diferencias, pero que también tienen grandes semejanzas. Y esto da pie a otras investigaciones, pues por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, lo que comentaba al principio, ver en qué se equivocan esos medios de comunicación y por qué se equivocan, pues teniendo en cuenta, em, pues por ejemplo, si se han captado o se han autocaptado, si pertenecen jerárquicamente a una organización o no, pues dependiendo de eso será un perfil u otro, o el objetivo que persigue, ¿no? Y, y también, pues, este tipo de investigación puede dar pie a otra, pues, por ejemplo, el tema de la mujer, el perfil, la situación de la mujer en cada uno de estos cuatro perfiles, cómo es y qué tan diferente es o semejante, no podría decirlo. Y esto es todo. Os agradezco muchísimo la atención, espero que os haya resultado interesante.
Un placer y muchas gracias.